Como pueden ver, hemos estado en esta cosa llamada oración durante bastante tiempo. Nuestra iglesia realmente se esfuerza para establecer una cultura de oración para que podamos cumplir la oración de Jesús, que su iglesia sea conocida como una casa de oración por todas las naciones. Y ese es el deseo de mi corazón. Quiero orar mientras empiezo a enseñar. Padre, te agradezco por el poder del Espíritu Santo, que mientras enseño sea como si estuviéramos literalmente sentados a los pies de Jesús, aprendiendo del Maestro, ya que entendamos lo que significa tocar tu corazón en oración. De hecho, oro esto en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. El título de mi tema es Oración eficaz. ¿Qué tipo de oración es considerada efectiva? Como congregación hemos estado en un viaje de 40 días mientras nos avanzamos a la feria de oración a finales de julio de 2021 y hemos estado aprendiendo sobre el poder de la oración. Lo hemos analizado de cosas básicas tales como qué es la oración o cómo busco a Dios. Y hoy quiero hablar de cómo ser más efectivo en la oración. Santiago 5, versículo 16 dice, por eso confieses unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Nota que le puse eficaz en una manera muy amplia, porque la palabra enseña que hay cierto tipo de oraciones que son inefectivas, pero queremos centrarnos en la oración efectiva. Hay también algunos términos sinónimos y no quiero que se confunda. Déjame darle la fundación y luego hablaré sobre la oración eficaz. Encontrarán en la Biblia que vemos varios nombres y términos que son sinónimos a la oración eficaz. Por ejemplo, orar fervientemente. Esta es una oración ardiente, intensa y apasionada. También vemos la frase oración prevaleciente. El lenguaje de la oración es el lenguaje de oración realmente cuando usted se supera, cuando oras y hay un gran avance. Y también hablamos de la oración de intercesión. Ese tipo de oración es una oración eficaz que es trayendo hacia Dios la necesidad de otras personas, que usted representa a esa persona en oración. Y también está la oración eficaz. Y este es el lenguaje de esto, que simplemente significa que estás luchando, estás presionando, estás tratando de ser efectivo. Déjeme decirle el quinto tipo de oración, que es la oración de esfuerzo. Estos 5 tipos de oraciones no son oraciones diferentes, son solo términos diferentes para el mismo tipo de oración, que es uno, ya que estamos hablando de la oración efectiva. Y vemos el lenguaje en Isaías 16, versículo 8, donde la escritura dice que tan pronto como Sión tuvo dolores de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces la oración es de esfuerzo, es una experiencia dolorosa de emociones mientras usted presiona a Dios en oración. Todos estos términos se pueden clasificar por 2 simples frases o 2 frases de 2 palabras, oración efectiva. Quiero dedicar nuestro tiempo ilustrando qué es la oración efectiva en observando la vida de Jacob. Permite preparar el texto mientras buscan en sus Biblias a Génesis 32. Déjame preparar el escenario. El escenario es Jacob había vivido en Labán, su suegro, durante 20 años. Durante esos 20 años él trabajó para Labán. Labán era un hombre muy astuto y engañoso. Y él cambió el salario de Jacob 10 veces durante 20 años. Y al final del año, Dios le dice a Jacob, Jacob, regresa a casa, la tierra prometida. Ahora, fíjense, 20 años atrás, cuando Jacob se fue de Canaán, se fue bajo este velo de todo tipo de escándalo contra su hermano Esaú. Él engañó a su hermano 2 veces con respecto a su primogenitura y las bendiciones del padre. Grandes cosas en la historia de judío. Jacob era realmente un tramposo conspirador y ahora Dios le dice regresa a casa. Mientras Jacob, su esposa, sus hijos,
todo el capital, todos los animales y los sirvientes que ha adquirido durante estos 20 años. Mientras regresa a Canaán, Jacob envía a varios mensajeros delante de él para que le digan a Esaú, su hermano: Esaú, vuelva a casa, espero que todo esté bien entre tú y yo. Cuando Esaú se entera de esto, estaba furioso, porque recuerda lo que Jacob le hizo 20 años atrás. Y él toma 400 hombres y comienza a ir hacia donde está Jacob. Y quiero que nos detengamos allí, porque Jacob va a tener que aprender cómo abrirse paso en la oración y ser realmente efectivo en la oración. Lo que vamos a aprender es que vemos en la oración de Jacob y en el tiempo de oración y en la vida de oración, es que vemos la oración efectiva asegura la aprobación de Dios. Antes de leer Génesis 32, permíteme señalarlo Santiago 5, 16 una vez más. La escritura dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Tiene la aprobación de Dios? ¿Cómo tiene la aprobación de Dios? Para obtener la aprobación de Dios debe tener una relación correcta con Dios. Debe lidiar con cualquier tipo de pecado o desobediencia. Así que el pecado embota o impide nuestra voz. El pecado enmudece nuestra voz hacia Dios, hasta el cielo. El pecado silencia nuestra voz, hace que nuestras oraciones sean impotentes para poder afectar un cambio. Es como el kriptonita para Superman. Rinde a Superman sin poder. El pecado hace que su vida de oración sea sin importancia impotente. Versículo 18 de Salmo 16 dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habrá escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. El salmista lo dice claro: he aprendido por experiencia que si no confieso los pecados de mi corazón, Dios no escucha. Pero cuando los confieso, ¿cómo confiesas sus pecados? Te dirá: Dios, he pecado contra ti. Y nombra específicamente ese pecado. Dice: Dios, ¿me perdonas? No te representa, ni siquiera son mis propios valores. Lava mi corazón para que mi corazón sea puro y limpio, y ayúdame a caminar siempre de una manera que te honre y pensar de una manera que te honre. Te pido esto en el nombre de Cristo. Ya que se ha arrepentido, lo abandonas, te alejas de esas cosas, y ahora la línea entre tú y Dios está abierta. La brecha entre tú y Dios ya está cerrada. El pecado no confesado mantiene una brecha abierta o una amplia división entre tú y Dios. El arrepentimiento cierra ese abismo y esa división. Déjame traerle a la vida de Jacob mientras hablábamos el modelo de la oración eficaz de Jacob. Versículo 9 de Génesis 32 dice: entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste darme bondad. No soy digno de todo el amor que me has mostrado a tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía nada sino mi bastón. Pero ahora todo lo de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Salva de mi hermano Esaú. Tengo miedo porque puede atacarme a mí y también a mi esposa y mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosas como la arena de la orilla del mar. Imposible de contar. Jacob obtuvo la aprobación de Dios. Él aseguró la aprobación de Dios mientras él buscaba la aprobación de Dios, hablando de las promesas de Dios. Cada vez que nosotros hablamos de la promesa de Dios, eso provoca una alineación en nuestra vida con Dios y cambia la situación. Y mientras buscamos a Dios, nos encontramos alineándonos con lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo sabemos que Jacob persigue las promesas de Dios? Él dice: Dios, tú dijiste
que regresara a la casa. Él estaba trayendo a Dios las mismas cosas que Dios le dijo. Y usted dirá, ¿por qué necesitamos recitarle a Dios las cosas que Él nos ha prometido? Dios no está olvidadoso, absolutamente no. Pero hay momentos en que Dios quiere que tengamos ante Él las cosas que nos ha prometido, porque le muestra a Dios cómo valoramos las mismas cosas que Él tiene reservadas para nosotros. Hay ocasiones en las que Dios quiere hacer cosas para nosotros y no nos importa. Al igual que un padre quiere hacerle algo bueno a un hijo o a una hija y a ellos no le importa. Y cuando esa devaluación pasa, los padres realmente no le dan gran prioridad a esas cosas porque los niños no lo representan. En este caso, Jacob estaba agarrando a la aprobación de Dios al traer ante Dios las mismas cosas que Dios le prometió. Y déme recordarle, Jacob sabía que si Saúl lo matara, no solo él, su esposa, sus hijos, sus sirvientes, tal vez el ganado, no estarán vivos. Pero Jacob sabía que Dios le había prometido a su abuelo Abraham que sería padre de muchas naciones. Y esa promesa fue transmitida al padre de Isaac. Y Jacob sabía que eso estaba a juego, que si cuando él oraba casi no era efectivo, que la promesa de Abraham estaba a peligro, que la promesa de Isaac estaba en peligro. Así que Jacob supo que sería mejor que yo consiga un gran avance hoy cuando oro. Permíteme decirle hoy que hay cosas en sus vidas que usted tiene que ser eficaz en la oración porque refleja lo que Dios les dio a sus antecedentes. ¿Qué oración de mamá? ¿Qué oración de papá? ¿Qué oración de tío? ¿Qué oración de hermano mayor? Ambos que han buscado a Dios por tu bienestar y Dios les ha hablado algo y puede que hayan fallecido y no han visto esa oración contestada. No significa que las promesas de Dios flaquean, sino que las promesas de Dios están cumpliéndose en ti. Y Jacob sabía eso y sabía que el resultado de la efectividad de Jacob en la oración es basada en Jacob asegurándose de la aprobación de Dios. Permíteme también decirle que oración eficaz se centra en objetos específicos. A menudo entramos en oración y tenemos una gran cantidad de cosas. Este tipo de oración es una oración de petición. Es un tipo diferente de oración. Una petición o una oración de petición es cuando tenemos una lista y vamos al mercado. Tengo que recoger 10 cosas. Y esas 10 cosas ante Dios es lo que presento a Dios. Esta oración es diferente. Esa clase de oración es eficaz en ciertas cosas. Pero cuando estás lidiando con la resistencia a la voluntad de Dios, los impedimentos que se interponen en tu camino, las cosas difíciles que causan realmente dolor y angustia, no llama a la oración de petición, llama para la oración efectiva, una intercesión ferviente y eficaz, prevaleciendo todos esos sinónimos. Oración efectiva es lo que necesita. Cuando usted se embarca en oración eficaz, debe ser donde se concentre en uno o dos objetivos por máximo. Déjeme decirle, en Génesis 32:11 dice, oh Señor, te ruego que me rescate de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mi esposa y a mis hijos. Jacob no puso mucho de cosas en su lista de oración. Dios, ¿dónde viviré cuando vuelva? Dios, pido que mis hijos tengan buenas amistades y relaciones en la comunidad. Nada de eso estaba en su radar. Solo una solicitud de oración única. Dios, sálvame de mi hermano Esaú. Ahora Jacob está orando esta oración y la oración es una oración urgente. Hay muchas emociones elevadas y cuando estás tratando de decidir y me pregunta, pastor, ¿cómo puedo orar de manera efectiva cuando me concentro en una o dos cosas en oración? ¿Cómo sé qué objetivo enfocarme? Déjame preguntarte, ¿qué te molesta? ¿En qué estás laborando? Acuerda Isaías, que lo que dijo, que tan pronto Sión dio a luz. Isaías 16, tan pronto Sión dio a luz.
¿Qué parte de tu vida, qué visión, qué persona, qué objetivo estás laborando? Y cuando se trata de una mujer en parto, hay dolores, dolores de parto. Están empujando, están usando presión, están respirando. Recuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada de una de mis 2 hijas, tuvimos que tomar clases de la mar y ella tuvo que aprender a respirar. Y recuerdo una noche cuando rompió agua y me dice, rompí agua. Y me levanté y fui al armario, saqué mi pantalón, saqué mi camisa y saqué la tabla de planchar y empecé a planchar. Y ella dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le dije, estoy planchando. No escuchaste lo que te dije, rompí mi agua, vámonos. Entonces me puse mi ropa arrugada y ella se levantó de la cama y la bolsa empacada y nos fuimos al hospital. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo dolores de parto, la agonía del parto. Esto es lo que significa. ¿Qué debería, si usted se hace la pregunta, qué debería orar? ¿Cuál debería ser su objetivo? ¿De qué deberías estar? Mi respuesta es, ¿qué te duele? ¿En qué estás en angustia emocional? ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta de día y de noche? Eso es lo que debes de orar. Dios dice, te daré los deseos de tu corazón. Dios pone un deseo en nuestro corazón que no podemos sacudir. Y cuando oramos sobre eso, ese es el boleto. Ese es el tema. Y tomará tiempo. Lo extraño de esto es que Dios le dijo a Jacob que regresara a casa. Y al regresar a casa se encuentra una prueba grande. Y ahora él está orando por lo mismo que Dios le dijo que hiciera. Porque lo mismo que Dios le dijo que hiciera, ahora se encuentra con un desafío en hacerlo. Y a veces es el caso que nos hace concluir que solo porque Dios te dijo que hiciera algo no significa que estarás exento de una prueba al salir de esa cosa. Y solo porque estás pasando por una prueba no es un indicador de que no estás en la voluntad de Dios. De hecho, muchas veces estar en la voluntad de Dios atrae crisis. Crisis no significa que es afuera de la voluntad de Dios. La crisis puede verificar que estás en la voluntad de Dios. Lo que necesitas aprender es no solo ser a alguien que sabe hablar y cantar, sino a alguien que sabe ejercerle poder en sus rodillas. Jacob tenía poder en las rodillas, porque la oración eficaz hace agujeros a un objeto, asegura su bendición. Días atrás, el mundo celebró cuando Richard Branson sella la Galáctica Virgen con 5 miembros rompieron la superficie de la Tierra y fueron al espacio exterior y regresaron a casa en aproximadamente 1 hora. Pero sabes que Branson en el 2004 es cuando empezó a hablar de ofrecer viajes comerciales al exterior y anticipó hacerlo en 2 o 3 años. Pero en realidad le tomó 17 años para tomar este cohete, salir al espacio. Entonces quiero que vean lo que esto nos dice, que Branson y la Galáctica Virgen y toda la fuerza laboral estaban enfocados en un objetivo singular, que nosotros podemos ser capaces de romper esta atmósfera y entrar en el espacio exterior. Déjeme sugerirle, manténgase enfocado. ¿Cuál es tu objeto singular que necesitas decirle a Dios? La oración efectiva se enfoca en objetos específicos. ¿Cuál es tu objeto específico? Mantente enfocado. Veamos ahora qué hizo Jacob para ser eficaz en la oración. Aprendimos que la oración efectiva asegura la bendición de Dios. En Génesis capítulo 32, en el versículo 24, la Biblia dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganará el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir, a menos que me bendigas. Le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre.
Jacob contestó, el hombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y lo has vencido. Ahora este es uno de los pasajes de la Biblia más difíciles en el Antiguo Testamento. El hombre que luchó con Jacob se conoce como una teofanía, lujosa palabra de $10 que significa una aparición de Dios en forma humana. En otras palabras, Dios se presentó y lucha con Jacob. Luchar es solo una metáfora en esta zona para oración efectiva, oración intensa, oración ferviente. Recuerde la semana pasada cuando enseñé sobre la búsqueda de Dios en una forma romana. Esto es similar. Imagínese una oración luchando de toda la noche. Dios, deseo que tú toques el corazón de Esaú, que está lleno de asesinato. Cambia su corazón, que él tenga misericordia de mí. Cambia su corazón. Así que Jacob tenía una solicitud única, un enfoque único. Y ahí en esa oración ferviente, eficaz, de prevalencia, de intercesión, él está clamando a Dios para que cambie el corazón de Esaú. Y está luchando de toda la noche. Y el día amanece. Y ahora aquí viene Dios y le dice en esencia, déjame ir, es amanecer. Y Jacob dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Este es el centro de la causa de la oración eficaz. Oración efectiva es cuando dices que he dejado de orar por otras cosas, pero no para esta. Me he dado de vencido en otras ocasiones, pero no en esta. Dios, no importa lo que va a pasar, no te dejaré ir. Tú me prometiste, tú me dijiste que regresara a casa y voy a regresar a casa. Y ahora estoy siendo desafiado con Esaú para matarme con 400 hombres. Dios, necesito que te presentes y no voy a parar hasta que haya un quebrantamiento. Y cuando usted está orando así, llegará un momento en la oración que sientes algo que se rompió. Es como si una globo se deja ir el aire. Es una ruptura. Y cuando eso toma lugar, sabrá que esa oración fue eficaz. Y yo he experimentado eso en mis años en camino con Dios. Y quiero que reconozcas que usted no puede ser débil cuando se trata de la oración. Y muchos de nosotros somos débiles. Oramos 30 segundos solamente cuando estamos de camino al trabajo. Y te estoy desafiando que si no puedes ser un soldado fuerte si ora de esas maneras. Estamos en la temporada en que los Juegos Olímpicos están ocurriendo en Japón. Y estos olímpicos trabajan y se preparan día tras día. Tenemos un joven en la iglesia que él está en los olímpicos en judo. Y él se prepara de mañana a noche y se prepara y hace ejercicios. Y en la mañana y después en la tarde hace más ejercicio y después descansa y luego en la tarde va y lucha con luchadores de los luchadores judo que vuelvan de todas partes del mundo, hombres que se ven fuertes. Él necesita todo tipo de desafío de luchadores de judo globales para mantenerlo en la mejor forma. Y yo estoy orando para que él se mantenga saludable y que regrese a casa con uno de los trofeos de los Olímpicos. Quiero que entienda que cuando tú tratas de ser efecto en la oración, ¿cuáles son los trofeos que ganas? Quiero ver los trofeos. Trofeos son oraciones contestadas. Trofeos son como lo que Jacob le dijo a Dios, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y Dios le dijo, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cambiaré tu nombre de Jacob. Su nombre significa conspirador, tramposo, pero ahora no será llamado así porque has vencido. En otras palabras, has echado mano de las bendiciones por luchar en la oración, siendo efectivo, practicando ferviente y orando y practicando esfuerzos y prevalencia. Y cambiaré tu nombre y su nombre ahora es Israel, como un príncipe de Dios.
Permíteme hacer esta pregunta. ¿Aprenderás a vencer? ¿Qué debes hacer para tomar tiempo a solas? ¿Qué debes hacer para tomar un enfoque único? ¿Qué deberás hacer para mantener una perspectiva ferviente en decir, Dios, tengo hambre para que cumplas esto? ¿Qué es el esto? Quiero que se convierta en una persona de oración fuerte, y podemos aprender de la vida de Jacob. Y lo que hemos aprendido en Génesis 32 es: la oración eficaz asegura la aprobación de Dios. La oración eficaz se centra en objetos específicos. La oración eficaz asegura las bendiciones de Dios. Quiero orar contigo hoy para que te conviertas poderoso en rodillas mientras aprendes a practicar el arte de la oración eficaz. ¿Podrías inclinar tu rostro conmigo, por favor? Si nunca has invitado a Jesús a tu vida para ser tu Salvador, ¿puede orar esta sencilla oración conmigo? Padre Celestial, lava mis pecados. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Vive tu vida en mí y a través de mí. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti también si no has hecho esa oración conmigo. Permíteme para que pueda ser ese intercedor eficaz ante el Señor. Incline su corazón. Padre, oro por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, para que los cargue con las promesas que tienes para ellos y su familia y su comunidad y su trabajo, sus hijos, sus nietos, y que entren en un lugar de oración y que puedan contentar contigo como hizo Jacob, hasta que puedan tener la promesa, hasta que le dé luz a esas promesas y ver la promesa ser materializada. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Felicitaciones. Los espero a nuestro próximo momento juntos. Dios los bendiga y que tengan una semana bendecida.